Capítulo 28 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Decláranse algunas dudas acerca de este camino del Calvario. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No será fuera de propósito poner aquí a la letra lo que escribe acerca de este camino Adricomio en el Teatro de la Tierra Santa, en la descripción de la ciudad de Jerusalén, cuyas palabras son estas. Desde el palacio de Pilatos hasta el lugar donde se fijó en una peña la cruz hay 1321 pasos, y por otra cuenta 3303 pies. Empezando este camino el Señor desde el palacio de Pilatos a 26 pasos, que hacen 65 pies, llegó al lugar donde le fue puesta la cruz sobre los hombros. Desde allí, llevando su cruz a cuestas por 80 pasos, esto es, por 200 pies, llegó al lugar donde hay tradición que cayó la primera vez con la cruz. Luego desde allí por 60 pasos y 3 pies, que hacen 153 pies, es el lugar donde la bienaventurada Virgen con el apóstol San Juan salió al encuentro de su Hijo. Y desde aquí a 61 pasos y pie y medio, que son 169 pies, llegó a cierto encuentro de 3 calles, donde le hicieron a Simón Cireneo que llevase la cruz. Ítem desde allí a 191 pasos y medio pie, que son 478 pies, vino al lugar donde la Verónica le salió al camino. Desde allí a la puerta de la ciudad, que llaman Judiciaria, hay 336 pasos y 2 pies, que hacen 842 pies, donde cayó la segunda vez con la cruz. Desde allí se va poco a poco subiendo una cuesta pedregosa hacia Septentrión, y andando por ella 348 pasos y 2 pies, que son 862 pies, se llega al lugar donde habló el Señor a las mujeres que le lloraban. Continuando desde allí su camino por 161 pasos y pie y medio, que son 404 pies, se llega a la falda del Calvario, donde el Señor cayó la postrera vez. De allí a 18 pasos o 45 pies está el lugar donde los verdugos le desnudaron y le dieron a beber el vino, conficionado con mirra y con hiel. De allí a otros 12 pasos o 30 pies está el lugar donde fue clavado en la cruz. Y finalmente de allí a otros 14 pasos o 35 pies se llega al lugar donde fue levantada y fijada la cruz. Todo esto es del sobredicho autor, en lo cual se ve la piedad con que se ha andado este camino, pues tan por menudo se da cuenta de los pasos de él, y el saber esta suma, aunque sea a poco más o menos, ayudará para meditar estos pasos y formar mejor en la imaginación el lugar donde sucedieron. Solamente se ofrece una dificultad en lo que dice este autor, porque según se cuenta, le cargaron la cruz a Simón Cireneo dentro de la ciudad 527 pasos antes de llegar a la puerta judiciaria. Y siendo esto así, ¿cómo viene bien lo que dice después, que cuando llegó el Salvador a esta puerta cayó la segunda vez con la cruz? Para averiguar en este punto lo que es más probable y verisímil, conviene satisfacer primero a otra duda, de qué manera ayudó Simón a llevar la cruz al Salvador. Muchas de las pinturas antiguas y modernas dan a entender que el Salvador se quedó con la cruz sobre el hombro y que Simón se la ayudaba a llevar, levantando solamente la punta de ella, que arrastraba por el suelo. Y por ventura se fundaron en lo que dice San Lucas, et imposuerunt illi crucem portare post Jesum. Y si esto fue así, bien pudo ser que después de haber alquilado al Cireneo, cayese otras 2 veces el Señor debajo de la cruz, porque en la verdad esta ayuda era muy poca, y en cierta manera hacía mayor la carga poniendo todo el peso de la cruz sobre los hombros del Salvador. Y si miramos bien el texto de los evangelistas, hallaremos ser muy probable lo que dicen muchos de los santos, que le quitaron la cruz al Salvador y se la cargaron toda a Simón, al cual dice San Mateo y San Marcos que le alquilaron no para que ayudase a llevar, sino para que llevase la cruz. Unc angaria verunt
ut toleret crucem eius. Y lo mismo significa, si bien se consideran las palabras de San Lucas, et imposuerunt illi crucem portare, porque lo que luego dice, post Jesum, fue dar a entender que no iba delante ni lejos del Señor, sino detrás y muy cerca de él. Y si los pintores han entendido o practicado esto de otra manera, la causa puede haber sido el no haber hallado otra traza para significar estos dos pasos en una misma pintura. Conviene a saber que el Salvador llevó sobre sí su misma cruz, como dice San Juan, y que la llevó también Simón Cireneo, como dicen los otros evangelistas. De lo dicho se saca la respuesta de la otra duda, cuándo empezó Simón a llevar la cruz. Y lo más probable parece que fue a la salida de la ciudad, como hemos dicho, para subir la cuesta que había desde allí hasta el Calvario. Y parece que lo da a entender San Mateo, el cual, después de haber contado la coronación de espinas y la burla de los soldados que pasó en el pretorio, dice así: Et duxerunt teum ut crucifigerent exeuntes autem invenerunt hominem Cyreneum nomine Simonem, etc. Lleváronle, dice, a crucificar, y a la salida hallaron un hombre natural de Cirene, por nombre Simón, etc. Pues ¿qué salida es esta en que hallaron a Simón? Porque o fue cuando salieron de las casas del presidente, o cuando salieron de la ciudad. Y de cualquier manera que sea, no viene bien lo que dice el sobredicho autor, que le obligaron a Simón a llevar la cruz 237 pasos, después de haber salido de las casas del pretorio, y 527 antes de llegar a la puerta para salir a la ciudad. Porque decir que luego en saliendo de la casa de Pilatos hallaron a este hombre y le alquilaron y le llevaban de resguardo para valerse de él cuando apretase la necesidad, ni parece verisímil ni viene bien con la crueldad de aquella gente, que no pensaban ni trataban de dar alivio al Salvador, hasta que vieron que caía con la cruz y que no podía dar paso adelante. Y así parece que dieron esta traza a la salida de la ciudad, y parece que se saca bien claramente de lo que dice San Marcos: et angaria verunt praetereuntem quempiam Simonem Cyreneum venientem de villa, etc. Que alquilaron, dice, un cierto hombre que pasaba o que iba de paso, el cual era Simón Cireneo, que venía de su granja o de su labor, todo lo cual da a entender que estaban ya en el campo, donde se puede echar de ver que el hombre iba de camino y que venía de su granja o de su labor, porque en los que ya están dentro de la ciudad mal se echa de ver los que están de asiento o van de camino, ni de dónde vienen ni a dónde van. Pues luego primero llevó el Salvador a solas su cruz y después se la entregó a Simón. Et bonas ordo nostri profectus est, dice San Ambrosio, libro 10 in Lucam. Ut prius crucis suae tropaeum ipse erigeret, deinde martiribus traderet erigendum. Finalmente se debe advertir que lo que dice este autor, que el lugar donde enclavaron al Señor está 14 pasos antes de aquel donde se levantó y fijó la cruz, supone lo que muchos piensan, que el Señor fue enclavado en la cruz, estando ella tendida sobre la tierra. Y este modo de decir, por ventura, no es el más cierto, como veremos en el capítulo siguiente. Fin del capítulo 28.